Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. Y leemos la bendita y santa palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora Colosenses 1:14. Dice así, gloria a Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor, cuando Él nos rescata, nos saca del pecado, nos redime con la sangre de Cristo Jesús. Nos compra a un precio alto. El Señor Jesucristo vino a pagar ese precio por nosotros. El Señor Jesucristo tomó el lugar mío y tomó su lugar. El lugar que me correspondía a mí por ser pecadora, el lugar que le correspondía a usted por ser pecador, lo tomó Él en la cruz del Calvario y Él pagó nuestra deuda por nosotros. Así que nos compró a un precio incalculable. Un precio que no podemos decir en aquel día cuando nosotros estemos gozando en el reino de los cielos. Ahí vamos a saber ese precio grande que Cristo pagó por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Por esa sangre preciosa fue vencido el diablo, venció a sus enemigos, venció el infierno, venció el pecado, venció la muerte. Entonces, esa sangre preciosa es de sumo poder, tiene un poder incalculable, amados hermanos. Que nosotros tenemos que saber apreciar ese precio de la sangre, esa sangre que bajó del cielo. Dios Padre mandó a su Hijo amado a derramar esa sangre por nosotros. El único que puede libertar, el único que puede salvar es Cristo Jesús. El único que puede rescatar de ese estado de pecaminosidad es Cristo Jesús. Porque Él tiene el poder. Él tiene el poder porque Él venció en la cruz. Cuando murió en la cruz del Calvario, venció Él esos poderes terribles, amados hermanos. Y bajo esos poderes estábamos nosotros. Y gloria a Dios que Dios tuvo gran misericordia y nos sacó de ese lugar. Bendito sea Dios. Tenemos que nosotros tener agradecimiento para Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y reconocer el poder de la sangre de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 18, 19. O si lo pueden poner ahí en la pantalla para leerlo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me lo pueden poner? Ahí está. Dice, sabiendo que fuiste rescatado, también el 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nuestros padres que nos criaron nos enseñaron esa vana manera de vivir. Ellos no nos enseñaron el camino recto al cielo. Nosotros seguimos las costumbres de ellos, pero el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no hemos sido rescatados, ni no hemos sido comprados con oro, no hemos sido comprados con plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así era nuestra vida llena de pecado. Nosotros estábamos perdidos en este mundo. La Biblia dice que los que están en el mundo están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, nosotros estábamos en esa condición, muertos para Dios, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios le plació darnos vida y darnos vida en abundancia, para que ahora le glorifiquemos. Hoy somos libres para alabar el nombre de Cristo Jesús. Hoy somos libres para servirle al Señor, aleluya, porque Él nos libertó.
El diablo era nuestro jefe, nuestro amo, a quien le servíamos nosotros, pero a Dios le plació sacarnos de ese estado de pecaminosidad. Y para eso vino Cristo, para librarnos de la esclavitud del pecado y del diablo. Cristo nos redimió de nuestros pecados. Miren, dice en Apocalipsis 5:9, dice, y aún su sangre, dice en Apocalipsis 5:9, dice, y con su sangre nos ha redimido para Dios. ¿Para quién nos ha redimido el Señor Jesucristo? Para Dios. Y con sus, Apocalipsis 5:9, y con su sangre nos ha redimido para Dios, dice. Entonces no fue para otra persona, fue para Dios. Dios, entonces, para que Él nos, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, hemos sido redimidos, y para que el Padre vea en nosotros la sangre de Jesús y nos vea redimidos por medio de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El único que puede limpiar pecados es la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso cuando el pecador se arrepiente, le pide perdón a Dios, viene delante de Dios, le confiesa sus pecados y viene el Señor, le da el perdón de sus pecados y lo lava con la sangre de Jesús, y aquella persona, el pecador, queda limpio. El pecador queda libre de sus pecados que tenía. Queda después el pecador limpio, sin pecado. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús vino y lo limpió de sus pecados, y quedó el pecador limpio para servirle a Dios. Porque una persona que esté sucia no le puede servir a Dios. Una persona que esté en pecado no puede servir a Dios, no puede tener comunión con Dios, porque el pecado hace una barrera delante de Dios, y el pecado no nos deja tener comunión con el Señor. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, perdieron la comunión con el Señor. La perdieron, amados hermanos, por el pecado. El pecado hace estragos en el alma. El pecado mata el alma. El pecado es como una lepra que carcome el alma. Y el pecado, si el Señor no interviene en nosotros, el alma se pierde. Entonces es necesario que nosotros busquemos al Señor Jesús para que nos liberte del pecado. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren, nos limpia nuestra conciencia, porque una conciencia sucia no puede presentarse delante de Dios. Una conciencia sucia no puede servirle a Dios, porque Dios es puro, Dios es santo. Entonces Él no puede una conciencia sucia presentarse delante de Dios. Tiene que ser esa conciencia purificada. Y aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En Apocalipsis 1:5 nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los soberanos, de los reyes de la tierra, al que nos amó, miren, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate, ¿quién fue? ¿Quién nos lavó con su sangre? Jesucristo, el primogénito de los muertos, dice, el que nos lavó con su sangre. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Nos lavó de nuestros pecados. Los que están en pecado,
están delante de Dios que no tienen comunión con el Señor. No puede, el pecado no deja ver, el pecador tiene una venda en los ojos y el pecado no deja ver a la persona, no deja que la persona reconozca que tiene un Salvador. Bendito sea Dios, aleluya. Cada vez, si el pecador no se arrepiente y no busca el Salvador de las almas, cada vez el pecado lo va hundiendo. El pecado hunde a la persona en la perdición, porque un pecado viene tras otro pecado y así va. Una cadena de pecados, de manera que el pecador está encadenado. El pecador tiene cadenas, porque es un pecado, miren, pecados de enojo, pecados de ira, pecados de odio. Hay tantos pecados, pecados de envidia, pecados de celos, pecados de homosexualismo, de prostitución. Hay infinidades de pecados. Y el pecador, si no se arrepiente a tiempo, cada vez el diablo le va atando y lo va atando con más pecados y lo va aprisionando bien, de manera que ese pecador está inmovilizado de las pies y de las manos. Espiritualmente está así atado, tiene ataduras en sus manos, no tiene libertad para nada. Tiene ataduras en sus pies, amados hermanos. El pecador está completamente atado, está encadenado. Y el único que rompe esas cadenas es Cristo Jesús. El único que liberta es Cristo Jesús. El único que salva es Cristo Jesús. El único que limpia nuestros pecados es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos ayuda a vencer al diablo. Miren todo lo que hace la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos ayuda a vencer al diablo. Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire, ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Miren todo lo que hace la sangre de Jesús, todos los efectos que tiene la sangre de Jesús, todo el poder que hay en la sangre de Jesús, amados hermanos. Tenemos que darle valor nosotros a la sangre de Jesús. Tenemos que tener en cuenta ese poder tan grande que solo Cristo Jesús lo puede tener. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús somos santificados. Hebreos 13:12 dice, por cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Miren, Hebreos 13:12 dice, por cual también Jesús, para santificar al pueblo, miren, para santificar al pueblo, y por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, dice, para santificarnos a nosotros, para que tengamos una vida santa delante de Dios, aleluya. Dice, mediante su propia sangre, dice, padeció fuera de la puerta. Cuando nos dice que mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta, sabemos nosotros que Cristo Jesús no murió en el templo. Cristo Jesús Él no murió en la ciudad, murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Y dice que como Él murió por nuestros pecados, Él cargó todo el peso de nuestros pecados. Él cargó en ese momento, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, cargó con nuestros pecados. Y dice que el Padre llegó un momento que Él apartó la mirada del Señor Jesucristo. La apartó. ¿Por qué? Porque el Padre, como Él es puro, es santo, no soporta el pecado. Y Él cargó con los pecados de toda la humanidad. Por esa razón, el Padre apartó por un momento, dice, por un momento su mirada. Y fue cuando Él se sintió desamparado. ¿Y por qué? Porque ese peso de pecados que tenía sobre Él era un peso del pecado de toda la humanidad.
Se sintió él en ese momento, el Señor. Miren qué gran angustia que tuvo el Señor, amados hermanos, en ese momento. Qué gran angustia. Sufrir ese dolor, sufrir esa vergüenza, sufrir ese vituperio. Que él lo crucificaron fuera de la ciudad, donde era un lugar donde dice que le decían la calavera. Era un lugar donde quemaban los animales muertos. Era un lugar como lo ocupaban como para quemar desperdicio. Y allí dice que allí llevaban a la gente mala, a los hombres malvados, allí los sacrificaban. Y eso fue lo que le dieron al Señor Jesucristo. Pagó ese precio por nosotros. Él no se merecía esa muerte. Él no se la merecía. Pero sin embargo, Él quiso padecer eso por amor a nosotros, por salvarnos a nosotros, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que darle valor a la sangre de Jesús y al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Miren lo que dice Colosenses 1:14. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha redimido con la sangre de Cristo Jesús. Tenemos esa redención. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. Es necesario para que el pecador sea salvo que pase por esa fuente carmesí, que pase por la sangre de Cristo Jesús para que sea perdonado ese pecador. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificado en su sangre. Miren, pues mucho más, Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice así en Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otros tiempos el pueblo gentil estaba lejos de las promesas de Dios, lejos de lo que Dios nos iba a dar, de este regalo divino. Este regalo de la salvación era para el pueblo de Israel. Nosotros, el pueblo gentil, estábamos lejos de esas promesas nosotros. No teníamos ni idea de que habían unas promesas grandes para nosotros. Pero a Dios le plació acercarnos a Él. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo Jesús nos hemos acercado a Dios. Por la sangre de Cristo Jesús hemos tenido acercamiento hacia Dios. Podemos acercarnos a Él por la bendita sangre de Cristo Jesús. Y hasta aquí, amados hermanos, es este mensaje que Dios me dio para ustedes. Espero que el Señor les haya hablado en este mensaje, porque yo sé que Cristo Jesús siempre habla, amados hermanos. Y si quieren ustedes la oración, si alguien ha venido necesitado de Dios, si alguien tiene yo sé que todos tenemos necesidad de Dios, podemos acercarnos a la fuente carmesí que es Cristo Jesús. Aquí está la fuente para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos fuerza y seguir adelante en este camino que tenemos. La protección tuya divina en nuestras almas. Te lo suplico, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.